Aquí hay una buena noticia. Abre fronteras y vuelve a la normalidad. El lugar en donde empezó el contagio. En China. Sí. 11 semanas después de ser el epicentro de la pandemia, desde ayer se reactivó la movilidad en carreteras, trenes y aviones. Bueno, aquí hay una excelente noticia. Todavía tenemos que protegernos del virus y recordar a los pasajeros que presten atención al personal de salud, porque la epidemia aún no termina. Los trabajadores desinfectan los trenes bala, las entradas y salidas, las salas de espera, las plataformas en las estaciones del tren. El 23 de enero, este lugar suspendió el transporte público local y los vuelos y trenes de salida para intentar mantener contenida la epidemia. Pero ahora la buena noticia es que abren fronteras y prácticamente vuelven a la normalidad. Mira, como forma de festejo, de muestra de que ya acabaron esa crisis tan dura de pasar, iluminaron las diferentes torres, edificios que tienen en esa ciudad, porque pues de momento piensas en una ciudad china y no tienes idea de qué tanta construcción, arquitectura la compone. Y veías, bueno, de las imágenes que pasaron, las torres iluminadas, ¿no? Como símbolo de fiesta, de alegría, de volver a vivir. Y que dices, qué bueno, nos dan esperanza a los que todavía estamos en ese caminito del coronavirus, que dices, sí se va a poder pasar por esto. Yo les recuerdo que al final, en el final de la peste, se abre la ciudad y todos jubilosos, menos el doctor que atendió a enfermos y a muertos, porque él decía, el contagio está allí, nada más está amortecido, pero va a revivir y va a volver. Y recuerdo el término de la Segunda Guerra Mundial y en la novena de Beethoven, ya no va a haber guerras, ya no va a haber guerras después de la Segunda Guerra Mundial. En la historia de la humanidad hay pocos espacios de paz. Sí. Generalmente hay conflictos y guerras. Eso destaca cuando analiza uno así en general. Lástima que no tengo en la memoria el número de días de paz contra el número de años de guerras en el mundo durante toda su historia. Es grotesco. Unos cuantos días de paz absoluta en el mundo y las guerras. Había un templo dedicado a, ¿cómo se llama este dios de dos caras? Jano. A Jano. Cuando había paz, estaba cerrado el recinto, no necesitaban a Jano. Cuando había guerra lo abrían. Y casi nunca en Roma, porque esto es nomás de Roma, casi nunca estuvo Jano desocupado. Bueno, en Grecia también, acuérdate que inventaron los Juegos Olímpicos, las competencias para que no fuera entre guerreros, sino deportistas, prácticamente los que resultaran gloriosos, y se establecía un periodo de paz en todas sus ciudades. Un periodo, y cuando lo rompían, cuando ya no estaban fastidiados de la guerra, Aristófanes escribió el Lisístrata, donde las mujeres tomaron el control, ya basta. No me gusta leer esa obra porque es muy, muy grosera, muy vasta.
mira cómo estoy, pues te aguantas. Así muy, muy vívida la situación. Y espartanos y aqueos, ¿cómo se llaman los de atenienses? Atenienses y espartanos tuvieron que detenerse algún tiempo porque las mujeres hicieron, y cuando la mujer se decide, pues ya lo vemos. Huelga de sexo caído. Así es. Pero los guerreros imploraban. Ellas decían en su idioma de griego antiguo, ni más. Mariana Ledesma, de Andalucía. Héctor, oigo a mucha gente que se queja de que el Estado no les da nada en el confinamiento. Y mi duda ¿es obligación darles despensa y dinero? A mí nunca me han regalado nada. Y estos comentarios me exasperan. Pues no, que yo sepa, no hay la obligación más que en casos de emergencia. Así es, que se declare un plan de emergencia. Pero en este momento no. Ni un bolillo te llevan. Pero que sea del día. Bueno, sí. Primercito. Julieta Zárate. Manelik, lo del miedo es de que yo tenga al miedo y no que el miedo me tenga a mí. No. Es algo así como está bien tener miedo. Es decir, es muy peligroso. La persona que dice, yo no tengo miedo a nada, cuídese de ellos. No se les acerque, son imprudentes por naturaleza. Pero la frase era como, está bien tener miedo, solo que hay que utilizarlo a favor o algo así. No la presento. Pues por lo pronto, el más valiente de los valientes se mide por el miedo que tiene y que vence. Si no, pues sería un temerario, simplemente un temerario. A ver, aquí como nuestros compañeros en producción no tienen que hacer, reunieron unas frases, ya que estamos hablando sobre el miedo. De lo que tengo miedo es de tu miedo. En una familia, entre compañeros, entre quienes llevan una tarea en conjunto. De lo que tengo miedo es de tu miedo. Otra llamativa en ese sentido. El que teme sufrir, ya sufre el temor. El que teme sufrir, ya sufre el temor. Uno más. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Aquí hay una más. Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Y agregamos el hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. En una expedición, el primero y el último, la primera y la última de las frases, en una expedición, un pelotón, un grupo que se va a enfrentar a algún peligro, el miedo mayor es al que tiene miedo, que ese puede echar a perder todo. Y lo del miedo, el que tiene más miedo es el origen de los celos. Mi compañera es mi tesoro, mi compañera es todo para mí, y sale sola a la calle y tengo miedo de que alguien me robe mi tesoro. Es un miedo que tiene tiene los celos detrás de ese miedo, los celos, que me roben mi tesoro, que me roben, en este caso, mi compañera. Pero son dos cosas distintas, el miedo y el temor y
y el valor. Puede tener gran miedo el que va al frente de las tropas, pero tiene valor, tiene arrojo, no le importa, y es el primero en lanzarse. O sea, se necesita la combinación de las dos cosas. Yo creo que en cuanto tienes una responsabilidad, tu temor, tu miedo cambian. Sí. En cuanto te haces de una pareja, ya tienes ahora que enfrentar las cosas y ocultar o dejar el miedo arrinconado. Igual si tienes una familia, igual si tienes un modo de vivir en determinada actividad, debes dejar el miedo a un lado. No cabe de otra. La peor cobardía es aquella en donde se abandona al ser querido en manos del peligro. No hay peor cobardía, no se sabe de peor cobardía que aquel que huye dejando, por ejemplo, a su esposa en manos de delincuentes.